El eco del teclado rompía la calma de la oficina, un sonido insignificante que esa noche se sentía ensordecedor. En la soledad de esas cuatro paredes, todo parecía normal, hasta que un ruido extraño transformó la rutina en un juego siniestro de sombras y susurros. A veces, lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes en la oscuridad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará mirar dos veces a tu alrededor. Esto es solo el comienzo. Desde lo alto del 10º piso, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era un panorama hipnótico, casi reconfortante, especialmente para alguien como yo, acostumbrado a las largas horas de soledad en la oficina. Trabajar hasta tarde se había convertido en mi rutina, un ritual silencioso en el que el eco de mis pasos y el zumbido del aire acondicionado eran mi única compañía. Pero aquella noche, esa noche algo era diferente. Había una inquietud en el aire, un peso invisible que se aferraba a la calma habitual. La oficina, normalmente predecible, parecía estar cargada de un silencio demasiado denso, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, sentí un escalofrío inexplicable que me recorrió la espalda, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo al cansancio. Pero pronto descubriría que no estaba solo. Lo que sucedió esa noche marcó un antes y un después. Y aunque intenté prepararme mentalmente para lo inesperado, jamás imaginé la magnitud del terror que estaba a punto de enfrentar. Las luces tenues dibujaban sombras alargadas en las paredes, como si quisieran extenderse y abrazar la oscuridad. Los reflejos en los ventanales parecían distorsionados, mostrando un espacio que ya no se sentía como el mío. Había algo en el aire, un cambio sutil, pero innegable. Una inquietud se apoderaba de mí, como un susurro invisible que insistía en no dejarme tranquilo. La oficina, ese lugar predecible y rutinario donde encontraba calma, parecía haber cambiado su rostro. La familiaridad se había transformado en algo distinto, algo que no podía explicar. El silencio, antes reconfortante, ahora era sofocante. Pesaba como una neblina espesa que llenaba cada rincón, asfixiando cualquier intento de lógica. Todo estaba inmóvil, pero al mismo tiempo, sentía que algo más compartía ese espacio conmigo. Pequeños ruidos, casi imperceptibles, surgían a la distancia, un crujido, un leve zumbido, el eco de algo indescifrable. Cerré los ojos por un momento, intentando convencerme de que eran solo sonidos del edificio, el aire acondicionado tal vez. Pero mi mente no se dejaba engañar. El miedo, tenue al principio, comenzó a aferrarse a mi pecho. Esa sensación helada que te recorre la espalda cuando sabes que alguien o algo te está observando. Y, por más que intentara racionalizarlo, no podía evitar hacerme una pregunta que se repetía como un mantra en mi cabeza: ¿realmente estoy solo esta noche? Todo comenzó con un ruido suave, apenas un murmullo en el vasto silencio de la oficina. Era como un golpe lejano, apagado, como si algo o alguien hubiera rozado un mueble en la distancia. Mis oídos se agudizaron al instante, captando cada detalle en el aire pesado que me rodeaba. Intenté convencerme de que no era nada. Seguramente el edificio, me dije, repitiendo esas palabras como un mantra para calmarme. Después de todo, ¿cuántas veces no había escuchado crujidos o ruidos extraños cuando todo estaba en calma? Pero esta vez, algo era diferente. El ruido volvió, más fuerte. Una vibración sutil recorrió los muebles, haciendo que el bolígrafo sobre mi escritorio rodara ligeramente. Mi corazón dio un vuelco, y una inquietud punzante se alojó en mi pecho. Me detuve, con los dedos inmóviles sobre el teclado, y levanté la vista. La oficina, con su iluminación tenue y sus sombras inquietas, parecía de repente mucho más grande, más amenazante. Giré lentamente la cabeza, observando cada rincón, cada mueble, esperando encontrar la causa de aquel sonido. Pero no había nada. ¿Quién podría estar ahí a estas horas?
pensé, mientras el miedo comenzaba a deslizarse bajo mi piel. La lógica decía que no había nadie, que era imposible, pero mi instinto gritaba otra cosa. Algo estaba allí conmigo, algo que no debería estar. El ruido persistía, como una invitación incómoda que no podía ignorar. Mi respiración era lenta y pesada, cada exhalación resonando en el silencio opresivo. Decidí investigar, impulsado más por una mezcla de ansiedad y necesidad de certeza que por verdadera valentía. Me acerqué a la puerta con pasos cuidadosos, casi temiendo que el más mínimo sonido pudiera delatarme. Al abrirla, me encontré con el pasillo oscuro, una extensión vacía y silenciosa. Las luces, controladas por sensores de movimiento, permanecían apagadas, como si confirmaran que no había nadie allí. Pero algo en el aire era distinto. El corredor parecía más largo de lo habitual, como si la penumbra lo hubiera alargado deliberadamente. La sensación de soledad era abrumadora, pero no del tipo que reconforta, sino de la que hiela los huesos. Y entonces lo vi. Una sombra. Al fondo del pasillo, apenas visible, pero inconfundible. No era un simple juego de luces, no podía serlo. Se movía con calma, pero con una precisión inquietante, como si supiera exactamente a dónde ir. Mis piernas se congelaron. El pulso retumbaba en mis oídos, y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Mis ojos intentaban encontrar algún detalle, algo que explicara lo que estaba viendo. Pero cuanto más la miraba, más crecía mi certeza, no estaba solo. La sombra parecía detenerse por un instante, como si supiera que la estaba observando. Y aunque no podía ver su rostro si es que lo tenía, sentí una mirada clavarse en mí desde la distancia, una presencia tan densa que casi podía tocarla. El pasillo, que antes era solo un espacio de tránsito, se había convertido en un abismo. Y en ese abismo, algo, o alguien, estaba esperando. El sonido de los pasos se hizo más claro, cada pisada resonando con una lentitud casi insoportable. Cada golpe contra el suelo era una declaración, alguien estaba aquí, y se acercaba. Mi corazón parecía querer escapar de mi pecho, latiendo con una fuerza que temía pudiera delatar mi escondite. Desde mi posición bajo el escritorio, pude verlos. Unos zapatos sucios, desgastados, cubiertos de polvo y barro seco. Caminaban con calma, pero con un propósito claro, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado. La sombra, esa presencia inquietante que había visto en el pasillo, ahora estaba justo frente a mí. El sudor corría por mi frente mientras intentaba mantenerme inmóvil. Mi respiración, aunque contenida, sonaba atronadora en mis oídos. Era como si todo el aire de la oficina se hubiera condensado, dejándome apenas lo suficiente para no asfixiarme. El intruso comenzó a rebuscar en los cajones. El sonido de los objetos al ser desplazados y el chirrido metálico de los cajones al abrirse llenaban el silencio, cada ruido más perturbador que el anterior. Desde mi escondite, podía ver cómo sus movimientos eran frenéticos, casi desesperados, como si buscara algo específico. Intenté no moverme, no hacer el más mínimo sonido. Cada fibra de mi ser me rogaba que me quedara quieto, que no llamara la atención de aquella figura amenazante. Pero el miedo era tan abrumador que hasta el más leve temblor en mis manos parecía un grito en la penumbra. Por un momento, la figura se detuvo. Los zapatos se giraron levemente, apuntando hacia mi dirección. Mi pecho se paralizó. La sombra permaneció inmóvil, como si estuviera escuchando, como si supiera que algo no estaba del todo bien. Y luego, sin previo aviso, un fuerte estruendo rompió el momento. Una silla cayó al suelo, golpeando con fuerza. El intruso maldijo en voz baja, frustrado, y reanudó su búsqueda con más violencia. Mientras él seguía distraído, yo me aferré al teléfono en mis manos temblorosas, rogando que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. Con las manos temblorosas y el teléfono apenas sujeto, marqué el 911.
Cada número que presionaba parecía resonar en el silencio opresivo de la oficina, como si estuviera invitando al peligro a descubrirme. Cuando la voz del operador respondió, me obligué a susurrar, tan bajo que casi no podía escucharme a mí mismo. «Hay alguien en la oficina, estoy escondido, 10º piso, por favor, ayuden». El operador me pidió que permaneciera en la línea, pero su voz, aunque tranquilizadora, no podía competir con el miedo que me consumía. Cada segundo de esa llamada se sentía eterno, una cuenta regresiva silenciosa hacia algo que no quería enfrentar. Mientras hablaba, los sonidos a mi alrededor se intensificaron. Los pasos eran más cercanos, más seguros, y los objetos cayendo al suelo resonaban como advertencias en el aire. El intruso estaba enloqueciendo, su frustración creciendo con cada cajón vacío, con cada mueble que no contenía lo que buscaba. Intenté no moverme, no respirar más de lo necesario. Mi cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de romperse. Cada fibra de mí sabía que no podía hacer nada más que esperar. El operador seguía hablando, pidiéndome detalles, intentando mantenerme calmado. Pero mi mente estaba atrapada en otro lugar, en esos pasos que se acercaban más y más, en esa sombra que se movía por la oficina con una intención desconocida. En mi mente, contaba los segundos. ¿Cuánto tardarían? ¿Llegarían a tiempo? Cada ruido era una amenaza, cada crujido un recordatorio de que estaba en peligro. La espera, aunque breve, se sentía interminable, como si el tiempo mismo estuviera jugando en mi contra. Y entonces, un ruido más fuerte, una silla derribada, un gruñido frustrado del intruso. Sabía que no podía hacer nada más. Solo esperar y rezar que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, el sonido que tanto había esperado rompió la tensión en la oficina: sirenas. Su aullido penetrante se filtraba a través de las ventanas, trayendo consigo una mezcla de alivio y un nuevo temor. Las luces azules y rojas destellaban en el exterior, lanzando sombras inquietantes que bailaban en las paredes. El intruso, al escucharlas, reaccionó de inmediato. Sus pasos se volvieron frenéticos, sus movimientos desesperados, como un animal acorralado. Escuché cómo empujaba muebles, cómo tropezaba mientras intentaba encontrar una salida. Cada ruido era un recordatorio de lo cerca que estaba de mí, pero también de lo inminente que era su captura. Desde mi escondite, lo vi correr hacia la salida. Su figura desaliñada y errática era un reflejo de su desesperación. Sin embargo, no llegó lejos. El eco de las puertas del edificio abriéndose fue seguido rápidamente por voces autoritarias. ¡Alto! ¡Policía! El intruso se detuvo en seco. No tenía opciones, no tenía escapatoria. Los oficiales irrumpieron en la oficina con determinación, sus linternas iluminando cada rincón. Lo rodearon en cuestión de segundos, apuntándolo con armas mientras le ordenaban tirarse al suelo. A través de la penumbra, pude ver cómo lo esposaban. Era un hombre desaliñado, con los ojos desorbitados y el rostro marcado por la desesperación. Mientras lo llevaban fuera, no podía dejar de preguntarme qué lo había traído aquí, a este lugar, a esta noche. Los destellos de las luces policiales seguían parpadeando, iluminando los restos de una oficina que ahora parecía irreconocible. El intruso había convertido ese lugar, que una vez fue mi refugio, en un caos de papeles esparcidos y muebles desplazados. Pero lo peor ya había pasado, o al menos eso quería creer. Aquella noche, todo cambió. Lo que antes había considerado mi refugio, mi zona de confort, ahora se había transformado en una trampa. La oficina que solía ser tranquila, donde la soledad me acompañaba como una vieja amiga, se convirtió en un lugar de miedo y desesperación. Cada rincón ahora parecía amenazante, cada sombra oculta algo más allá de lo visible. Recogí mis cosas con manos aún temblorosas, sin atreverme a mirar atrás. Los papeles, los informes, todo lo que había sido parte de mi rutina,
ahora se sentía como un recordatorio de lo cerca que estuve del peligro. Cada paso que daba me alejaba de esa oficina, pero la sensación de angustia aún persistía en mi pecho. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, y por un breve momento, pude respirar con calma. Pero incluso allí, en la quietud de la calle vacía, la inquietud no desaparecía. Sabía que nunca más volvería a ver ese lugar de la misma manera. Esa noche me enseñó algo que jamás olvidaré: nunca, jamás, debes bajar la guardia. La seguridad nunca debe darse por sentada. El peligro puede acechar en los lugares más inesperados, en las rutinas más cotidianas. Y cuando menos lo esperas, todo puede cambiar.